Bienvenidos nuevamente a Sérvanse Historia. En el capítulo anterior, hablamos un poco de la juventud de Alejandro Magno, alias Iskandar, y de cómo llegó a ser rey. Y al final, mencionamos que luego de sofocar las rebeliones en tierra griega, comenzó con los preparativos para enfrentarse al gran enemigo de Grecia, el imperio persa Aqueménida. Hoy conoceremos más sobre esta historia. El imperio persa era el más grande y poderoso de su tiempo. Se extendía desde Egipto hasta los mares Caspio y Negro, y desde el Mediterráneo hasta el río Indo. Pero, para el tiempo en que el rey Darío III ascendió al trono, en el 336 antes de la Era Común, este imperio ya estaba en decadencia debido a la corrupción y derroche en las satrapías, es decir, las divisiones administrativas del imperio. Quizás Iskandar, al enviar a Asia a Parmenión, uno de sus mejores y más fieles generales, se enteró de aquella situación y por eso decidió que era el momento preciso para atacar. Corría la primavera del año 334 antes de la Era Común. Las tropas de Alejandro Magno ya se habían puesto en marcha. Su ejército estaba compuesto por macedonios, por contingentes helénicos y por mercenarios de diverso origen, como cretenses y tracios. No así, aquellos hombres estaban perfectamente organizados. Lo más famoso era su infantería pesada, denominada Falange Macedonia, que consistía en hombres acomodados en hileras, armados con puntiagudas lanzas de más de 4 metros de largo, con las que se iban abriendo camino entre sus enemigos. Pero igual, entre las filas de Macedonia había infantería ligera, lanceros, arqueros y caballería. Además de que este ejército contaba con grandes tecnologías para la época, entre las cuales se hallaban arietes, torres y catapultas. También tenían unidades de médicos, servicios de comunicación, de intendencia, de transporte y una sección de topografía. Además, sus generales eran expertos hombres de guerra, siendo Parmenión el segundo al mando. Por último, no siendo suficiente con lo mencionado anteriormente, Alejandro se hizo asesorar y acompañar por especialistas como arquitectos, un secretario que registraría su expedición y por una serie de filósofos y literatos. La cosa iba en serio contra los persas. Por su parte, cuando el imperio Aqueménida se enteró de la marcha de Alejandro hacia el Asia Menor, hoy día Anatolia, en la parte asiática de Turquía, subestimó a los macedonios. Darío no envió a todas sus fuerzas a neutralizar la amenaza, sino que dejó el asunto en manos de los sátrapas del Asia Menor, quienes no contaban con tanto poderío militar. Estos sátrapas contaban con un general griego, Memnón, quien sugirió utilizar la estrategia de la tierra quemada, es decir, quemar todos sus campos y sitios de donde los enemigos pudiesen obtener recursos. Pero los persas se negaron, pues para ellos eso significaba también una pérdida de ingresos, además de que no enfrentar directamente la batalla los hería en su orgullo. De esta manera, los aqueménidas decidieron esperar a los griegos a orillas del río Gránico, en Frigia. Cuando Alejandro se enteró de la posición de los persas, dirigió inmediatamente un ataque frontal, sin ninguna estrategia más que la de terminar rápido la batalla. La victoria fue para los macedonios, con muy pocas pérdidas. No así, aquel ataque había sido sumamente arriesgado, y a Iskandar casi le cuesta la vida. Empero a esto, el triunfo del Gránico significó la liberación de las ciudades griegas del Asia Menor, mientras que dejó ver la debilidad persa, haciéndole perder prestigio y envalentonando a los pueblos dominados por ese imperio. Durante la estancia de Alejandro en Gordión, la capital de Frigia, sucedió uno de los episodios legendarios más conocidos del macedonio. En esta ciudad, su primer monarca había dejado un recuerdo, un carro con el timón fijo gracias al más enmarañado nudo que se había visto, y bajo el cual se leía la siguiente inscripción: aquel que desenrede el nudo se convertirá en el amo de toda Asia. Durante decenios, nadie había podido deshacer aquella atadura, hasta que Alejandro llegó. Al ver cuán enredado estaba, el joven rey simplemente tomó su espada y, como si nada, cortó el nudo de un tajo, cosa que por alguna extraña razón a nadie se le había ocurrido antes. Entonces, el nudo gordiano fue el presagio de lo que el destino le deparaba a Iskandar. El fracaso del Gránico provocó que Darío III se tomara en serio la amenaza griega, por lo que él personalmente dirigiría un ejército supuestamente mejor preparado y más grande. Mientras tanto, Alejandro también se preparaba para el segundo embate. Así, en noviembre del año 333 antes de la Era Común, los dos ejércitos se encontraron en Isos,
en la llanura litoral siria. El ejército de Darío era más numeroso que el de Alejandro, contando con más del doble de soldados, pero a pesar de los números y de que en un principio los persas parecían tener la ventaja, Alejandro, apoyado en su caballería, controló la situación. El resultado fue catastrófico para los persas. El rey macedonio capturó a la esposa, los hijos y el harem de Darío III, mientras que el monarca persa huyó de la batalla al ver el peligro. Alejandro, por su parte, trató noblemente a la familia de su enemigo, especialmente a su esposa e hijas, las cuales vieron en el macedonio a un protector y desde entonces le acompañaron en sus campañas. Alejandro siguió conquistando puntos estratégicos, como las provincias persas al oeste del Éufrates, y tomó el control del mar Egeo. Esto con el fin de controlar caminos y puertos para evitar un contraataque de los persas, sobre todo naval. Por eso, el macedonio decide que, antes de vencer definitivamente a Darío, primero debía conquistar la ciudad de Tiro, y de allí pasar a uno de sus mayores objetivos, Egipto. La ciudad de Tiro, construida por los fenicios, constaba de dos partes, una ciudad en tierra firme y otra construida detrás de unos gruesos muros que en algunas partes rebasaban los 20 metros de altura, sobre una isla rocosa a menos de 1 kilómetro de la costa. La Tiro de tierra fue tomada con facilidad, no así, la Tiro del mar sería todo un desafío. Para poder asaltarla, Alejandro mandó construir un puente sobre el mar, obra de avanzada ingeniería para su época. Sin embargo, los tirios atacaban constantemente a los constructores y destruían en un segundo lo que tomaba construir una hora, además de que ampliaron sus murallas. Finalmente, tras 7 meses, Alejandro rodea a la ciudad con ayuda de flotas aliadas, pudiendo finalizar la construcción de su pasarela. Los macedonios entran a la ciudad, la destruyen y matan a mucha gente o la venden como esclava. Con Tiro conquistada, el camino quedaba libre para Egipto, pero primero toma Gaza y Jerusalén, demostrando nuevamente su ingenio. Cuando Alejandro III llegó a tierras egipcias, se llevó una grata sorpresa. Los egipcios no estaban contentos con el yugo persa, mientras que el sátrapa de Egipto entregó las ciudades bajo su poder porque sabía que no iba a poder vencer al ejército de Macedonia. Alejandro se presentó ante los egipcios como un libertador, y además veneró a los dioses autóctonos al estilo de los faraones, lo que le valió una gran popularidad entre aquella gente, cuyos sacerdotes lo aceptaron como su faraón. En Egipto, funda una ciudad emblemática, la primera Alejandría, al oeste del delta del Nilo, que se convertirá en la capital de aquel lugar en tiempos de los Ptolomeos, y cuya biblioteca sería la más grande del mundo antiguo. Pero, lo que más le importaba al monarca macedonio de su nueva conquista era el santuario de Amón, el más importante santuario egipcio de la época, consagrado al dios del que llevaba el nombre, a quien los griegos identificaron con Zeus. La intención de la visita a este oráculo nos permite conocer mejor la influencia de Olímpiade en el rey. Alejandro, como ya se había mencionado, era sumamente supersticioso y creyente ferviente. Siempre que iba a salir a una batalla, ofrecía sacrificios a los dioses y consultaba las predicciones de los oráculos, no solo los griegos, como en Delfos, sino que también aquellos endémicos de los lugares que conquistaba. Cuando Alejandro acude al oráculo de Amón, lo hace porque, según los mitos, Perseo y Heracles también lo habían hecho, y deseaba emularlos pues decía descender de ellos. Muy posiblemente el hombre se había creído todas esas historias de su madre y lo ponían como el hijo de un dios, por lo cual comenzó a comportarse realmente como una divinidad en la tierra. En parte, ese comportamiento le traería problemas en años posteriores. Por otro lado, luego de su visita al oráculo de Amón, Alejandro comienza a vestir los 2 cuernos con los que se identificaba a esa deidad. Por esta razón, en fuentes árabes como el Corán, a Alejandro se le conocería como Dhu al-Qarnayn, cuyo significado es el de los 2 cuernos. Durante este tiempo relativamente tranquilo, el rey Darío III envió una embajada a Alejandro en 2 ocasiones, ofreciéndole cesión de tierra y grandes cantidades de dinero para recuperar a su familia, además de darle la oportunidad de convertirse en su yerno. Pero el rey macedonio se rehúsa a aceptar en ambas ocasiones, pues el acceder a aquellas ofertas era lo mismo que someterse al monarca persa, además de que Alejandro ya había conquistado las tierras que Darío le ofrecía, por lo cual ya eran suyas. Así, en el año 331 antes de la era común, tiene lugar el encuentro final entre estas 2 fuerzas. Comienza la batalla de Gaugamela.
Gaugamela se encontraba cerca de la ciudad de Arbela, o Erbil, Irak. Cuando se descubre la posición enemiga, Parmenio sugiere atacar a los persas en su campamento por la noche, lo cual les daría una ventaja significativa, pues los adversarios no tendrían tiempo para prepararse y se sumergirían en la confusión. Pero el monarca responde que eso sería robar una victoria, lo que era deshonesto y falto de honor. Él quería vencer a plena luz del día, sin ninguna triquiñuela. Nuevamente, el ejército de Darío fue numerosamente superior al de Alejandro, e incluso los persas contaban con elefantes. Pero nada de eso significó un problema. Una vez más, las fuerzas macedonias superaron a su enemigo, y una vez más, Darío huye de la batalla. Alejandro, al descubrir la intención de su rival, estaba dispuesto a perseguirlo, pero tuvo que desistir porque el ala izquierda de su ejército estaba teniendo problemas de último momento. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, los griegos sofocan a las fuerzas aqueménidas, destruyéndolas por completo. La lucha fue decisiva. Cuando ya todo está en orden, Alejandro reanuda su persecución a Darío, lo que lo lleva a Babilonia, donde es recibido con honores por liberar a los babilonios del yugo persa. Luego se movió a Susa, una de las 4 capitales de Persia, en donde se hizo de grandes riquezas. Finalmente, llegó a Persépolis, el centro del imperio enemigo. Estando allí, Alejandro manda aniquilar a la población sin importar su condición, edad o género. Permite a sus hombres saquear la ciudad y termina quemando el palacio real. Las riquezas de Persia, que se contaban por millones, fueron repartidas entre el ejército macedonio. Alejandro, además, envió otra parte del botín a sus aliados y muchas joyas a su madre, que se había quedado en Macedonia y que, sin saberlo el rey, estaba planeando un complot contra Antípatro, general a quien Alejandro había dejado a cargo de su tierra natal en su ausencia. El propio Alejandro, en cambio, no parecía estar interesado en las riquezas, sino en las conquistas mismas. Por su lado, Darío se refugia en Ecbatana, capital del país de los medos. Empero, el rey persa es arrestado por su propia gente, entre los que figuraban Besos, sátrapa de Bactria, junto con Barsantes, gobernador de Aracosia y Drangiana, y Nabarzanes, general de la caballería que acompañaba a Darío. Cuando Alejandro se entera de esto por un informante de Babilonia, va a toda velocidad hacia Media. Besos, quien asumió el mando de las tropas persas, tenía pensado entregar a su rey a Alejandro a cambio de algún beneficio, pero el macedonio no estaba dispuesto a aceptar tal trato, conquistaría a los persas en batalla. Es por eso que al enterarse de la decisión de Alejandro, Besos, junto con sus otros 2 cómplices, hirieron de muerte a Darío y lo dejaron abandonado a su suerte, para que vean que hay besos que matan. Los primeros en descubrir a Darío, todavía con vida, fueron los soldados de Alejandro, pero cuando el monarca llegó al lugar de los hechos, su homónimo persa ya había muerto. A Alejandro le pareció algo sumamente indigno que Darío, aun siendo su mayor enemigo, muriese de manera tan deshonrosa. Se dice que envolvió el cuerpo del caído con su capa y lo envió de vuelta a Persépolis para ser enterrado en el mausoleo real, junto con los anteriores reyes persas. El rey de los conquistadores decide vengar a Darío, por lo que se pone en marcha para capturar a Besos. Pero el desenlace de esta historia lo veremos en la última parte. Espérenla con ansias y suscríbanse. ¡Hasta luego!